Hola, hola, mi nombre es Cristian y esta es una nueva temporada de este canal que hemos renombrado Algo de Historia. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los generales más importantes de toda la historia universal, Aníbal Barca y su triste y solitario final. Empezamos. Aníbal Barca fue uno de los grandes estrategas militares de la historia. Desde su Cartago natal desafió a Roma, que se enseñoreaba por la cuenca del Mediterráneo. Político, militar brillante y diplomático de excepción a la hora de sumar aliados, Aníbal se destacará por su audacia y creatividad, causando admiración de adeptos y enemigos. Sus hazañas son ponderadas hasta el día de hoy, en donde es comparado con figuras de la talla de Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte. Sin embargo, su final fue solitario, lejos de su tierra y traicionado por quien lo hospedaba. Cartago era una ciudad ubicada en el norte de África, en la actual Túnez, que fue fundada en el 814 a.C. por emigrantes fenicios de la ciudad de Tiro, ubicada en el actual Líbano. Su prosperidad gracias al comercio fue tal que llegó a rivalizar con la otra gran ciudad que se encontraba al otro lado del Mediterráneo, Roma. Se enfrentaron en la denominada Primera Guerra Púnica y el resultado fue un primer triunfo de la loba. Precisamente en esa guerra, el padre de Aníbal, Amílcar, fue el jefe de los cartagineses. Se dice que fue Amílcar quien inculcó a Aníbal su odio a Roma, y este se propuso hostigar y vencer a la República que ya mostraba sus intenciones imperiales. Así lo empezó a hacer con la conquista, en el año 219 a.C., de Sagunto, ciudad española aliada de Roma, cuyo ataque precipitó una nueva guerra entre las dos grandes potencias mediterráneas. La respuesta romana fue inmediata. Se preparó para llevar la guerra a África y a la península ibérica. Uno de los dos cónsules de ese año se dirigió a Sicilia a preparar un ataque sobre la propia Cartago, mientras el otro cónsul, Publio Cornelio Escipión, padre de Escipión el Africano, se dirigió al encuentro de los Barca, la familia de Aníbal, en la península. No obstante, los planes de Aníbal iban más allá de combatir en España. Ante la sorpresa general, decidió invadir Roma a través de los Alpes, en parte obligado por la inferioridad naval y las dificultades financieras para construir una armada. Aníbal partió con un ejército compuesto por 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes, fuerzas que fueron incrementándose al principio del camino con tropas celtas y galas, que también se sumaron a la ofensiva contra Roma. Aníbal fue acrecentando su figura luego de los triunfos sobre las legiones romanas en las batallas de Tesino, Trebia y Trasimeno, en el 218 a.C., pero su victoria más importante se dio en la famosa batalla de Canas, en agosto del 216 a.C. Con su gran táctica de rodear a todo el ejército enemigo y derrotarlo de un solo golpe, es un modelo de estrategia militar prestigioso hasta nuestros días. Atacado desde todos los flancos y sin vías de escape, el ejército romano fue destruido. Se estima que entre 50.000 y 70.000 romanos murieron o fueron capturados en Canas, incluyendo al cónsul Lucio Emilio Paulo y a 80 senadores romanos. Roma estaba a los pies de Aníbal, pero en una decisión que hoy sigue siendo tema de debate, el general cartaginés no destruyó Roma, lo que pudo haber cambiado para siempre el curso de la historia universal y el devenir de toda la cultura occidental, enormemente influenciada por la cultura romana. Los conflictos internos con su gobierno y la falta de apoyo por parte de los enemigos políticos de Aníbal hicieron que este volviera a África y fuera derrotado finalmente en la batalla de Zama por Escipión el Africano. La derrota de Aníbal desató una oleada de críticas de la clase oligárquica de Cartago, en su mayoría provenientes de la facción de los Janón, rivales de los Barca, a pesar de que precisamente el derrumbe y la incompetencia en otros frentes habían obligado a volver a casa al gran general cartaginés. Sus enemigos internos le acusaban de no haber aprovechado sus victorias en Italia y haberse enriquecido a costa de los botines de guerra. No obstante, Barca estuvo presente en la negociación entre Roma, literalmente a las puertas de Cartago, y el senado de esta ciudad. Incluso cuando no era partidario de una paz humillante que asfixió la economía de la vieja colonia fenicia, ratificó el tratado y se enfrentó públicamente a un senador favorable a la guerra, al que sacó a empujones de la tribuna cuando comenzó a hacer su alegato. Tras las negociaciones, Aníbal Barca se integró en el escenario político local como magistrado, en un intento de reformar el sistema de gobierno y evitar, en calidad de comandante de las fuerzas de defensa de la ciudad, que Cartago entrara en una guerra civil. Durante su mandato combatió la corrupción de su ciudad y se enfrentó con los personajes más codiciosos del país. Incluso el Consejo de los 104, compuesto por los aristócratas más poderosos, fue objeto de las reformas de Aníbal,
que estaba respaldado ampliamente por el pueblo. La aristocracia se sintió amenazada por el espíritu reformista del populista Aníbal, hasta el punto que algunos se organizaron para orquestar su caída. Recurriendo a sus contactos en Roma, la oligarquía difundió el rumor de que el cartaginés estaba en conversaciones para cerrar un pacto militar con el rey seleucida Antíoco III, el más férreo sucesor de los imperios que sucedieron a Alejandro Magno en Asia, y reanudar así la guerra en Italia. El Senado romano, a excepción de Escipión y sus aliados, dio crédito a las murmuraciones y, en la primavera del 195 a.C., una delegación romana desembarcó en África con el pretexto de dirimir un litigio entre Cartago y la región cercana de Numidia. Lo cierto es que a Roma no le importaba que fuera cierto o falso lo que se decía de Aníbal. Su leyenda, la del general que había aterrado la ciudad, seguía presente en Italia como sinónimo de alguien que gastaría hasta su último aliento en destruir Roma. Detrás de la excusa del conflicto con el rey Masinisa de Numidia estaba la intención de exigir que Cartago entregara a su más brillante general para que Roma pudiera pasearlo encadenado por sus calles. Advertido de la conjura, Aníbal abandonó su patria e hizo precisamente eso de lo que le habían acusado sin pruebas y más temían sus enemigos. Se ofreció a cualquier nación mediterránea, por pequeña que fuera, que quisiera contratar sus servicios y luchar contra Roma. El primer destino en el exilio de Aníbal fue la corte de Antíoco III, el monarca seleucida con el que le habían vinculado los romanos. Recibido con gran fanfarria al principio, el cartaginés asumió el cargo de asesor militar del rey, quien empezó a torcer el gesto cada vez con más frecuencia ante las sugerencias de Aníbal para mejorar sus ejércitos. Para cuando estalló la guerra contra Roma en el 192 a.C., Aníbal había sido silenciado bajo toneladas de palabras de consejeros aduladores del gusto del rey. Tras aplastar a los ejércitos de Antíoco y de su aliado Filipo V de Macedonia, la República de Roma exigió que le entregaran a Aníbal antes de empezar a dictar las condiciones de paz. Aníbal pasó los siguientes años huyendo por Oriente Próximo con las tropas romanas pisándole los talones. Siria, Creta, Armenia fueron algunos de sus destinos, pero la última parada del hombre que había puesto en jaque a Roma fue la corte de Bitinia, un pequeño reino al norte de Anatolia en la actual Turquía. Prusias, el rey de Bitinia, se valió de sus servicios en su particular guerra con su vecino Eumenes II de Pérgamo, aliado de Roma. En uno de los choques navales del conflicto, se achaca a Aníbal ser de los primeros en usar una versión primitiva de guerra biológica, con el lanzamiento de calderos o tinajas repletas de serpientes vivas al barco contrario. Estos primeros éxitos en Bitinia, sin embargo, se tornaron en derrotas cuando Roma acudió en auxilio de su aliado. Pronto, Aníbal se convirtió en un huésped incómodo para el rey bitinio, quien lo traicionó. El recorrido del enemigo jurado de Roma llegó a su fin frente a la Propóntide, hoy conocido como Mar de Mármara, concretamente en una fortaleza de Livisa, en lo que hoy es el límite municipal de la actual Hefse, en Turquía. Ante la llegada del embajador romano Tito Quincio Flaminio y hombres armados, Aníbal decidió suicidarse en el invierno del 183 a.C., empleando un veneno que, según se dice, llevó durante mucho tiempo en un anillo. Las fuentes clásicas aseguran que su muerte coincidió, curiosamente, en el mismo año con la de Escipión, el africano, el general que consiguió derrotarlo en Zama. No resulta fácil separar el mito de la realidad en lo referido a su tumba. Según escribió el autor clásico Aurelio Víctor, su cuerpo reposó en un ataúd de piedra con la inscripción «Aquí se esconde Aníbal». Dicha tumba se encontraría justamente en la actual Hefse, muy cerca de Estambul, una estructura que fue restaurada en el año 200 por el emperador Septimio Severo, que había nacido en el norte de África, en lo que hoy es la actual Libia, quien ordenó cubrirla con una losa de mármol blanco, pero más tarde cayó en el olvido. Durante el gobierno de Ataturk, padre de la Turquía actual, se realizaron excavaciones en la zona con la intención de encontrar la tumba de Aníbal, pero fue en vano. A pesar de ello, se decidió hacer un parque en conmemoración a su persona y más tarde, en 1981, se añadió una escultura llamada Hannibalin Mesari, o tumba de Aníbal. Es un monumento sencillo y austero. Se trata de un bloque de piedra de 25 toneladas con la cara de Aníbal tallada en su centro, basada en una escultura del Museo Arqueológico de Estambul. Héroe y mártir para algunos, ávido y cruel conquistador para otros, el paso de Aníbal por el universo histórico y cultural de la humanidad sigue despertando controversias y admiraciones, sin que su imagen como estratega militar dejara nunca de brillar.
Si el contenido te gustó, déjale un buen me gusta, suscríbete al canal y déjanos algún comentario y sugerencia. Compartí este video y el contenido de nuestro canal con amigos y amigas para que podamos seguir creando más de estos videos. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Cristian. Que la pasen bien. Hasta luego.